me escucha. Estamos ya con nuestra última entrevista de este día miércoles con Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor de la Universidad Católica. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Fernando, muy bien, un gusto volver a saludarte. Queremos conversar justamente, Conecta Mayor tiene que ver con lo que ocurre con las personas mayores y en la Convención Constituyente hay acápites dedicados específicamente a las personas mayores, Eduardo, ¿y cuáles son esos y qué debiera incluirse a tu juicio en una constitución moderna que no ha estado incluida respecto de las personas mayores en otras constituciones anteriores? Así es, Fernando. El lunes 2 de mayo el Pleno de la Convención Constitucional reconoció los derechos de las personas mayores e ingresó un artículo completo en el borrador de propuesta de texto donde por primera vez una constitución chilena hace mención específica a las personas mayores dentro de esta Carta Magna. El hito es de suma importancia en particular para cambiar la mirada que tenemos sobre las personas mayores, sobre las vejeces, porque la verdad es que hoy, si bien reconocemos la importancia de las personas mayores, no estamos resguardando sus derechos, no solo a nivel constitucional, sino que también como sociedad. Y este es un primer paso que nos permite avanzar en el reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derecho y no como sujetos de asistencia, que es el error que como sociedad venimos cometiendo hace muchos años. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, ¿dónde está la variante constitucional aplicable a las personas mayores? En el borrador quedó establecido primero el derecho de las personas mayores a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna, es decir, en el fondo al menos las condiciones materiales para poder tener una vida digna. Quedó también consignada la accesibilidad al entorno, y esa accesibilidad al entorno tiene varios ámbitos que es súper importante mencionar. Obviamente el físico es el primero que se nos viene a la mente cuando uno piensa en construir ciudades amigables con las personas mayores, pero también está el entorno social, económico, cultural y digital. El social es sumamente relevante porque, como te mencionaba al principio, hoy en día existe, sin ir más lejos, la discriminación por edad o edadismo es la tercera causa de discriminación más alta del mundo. Es decir, nosotros infantilizamos, excluimos o no consideramos a las personas mayores en la cotidianeidad. El entorno económico sin duda es evidente cuando pensamos, por ejemplo, en el ámbito laboral y la dificultad que tienen las personas mayores para integrarse en el mundo del trabajo. Y en particular, y como fundación, uno de los que más nos interesa es la accesibilidad e inclusión digital, la importancia de que hoy en día en una sociedad que es digital y que sobre todo esta tecnologización se ha acentuado tras la pandemia, no hagamos parte a las personas mayores, evidentemente la está excluyendo no solo de las tecnologías, sino que también de la sociedad. Estamos conversando con Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor de la Universidad Católica. ¿Hay algún lugar donde a ti te parezca pertinente mirar para ver cómo en esos lugares el rango de integración de las personas mayores podría perfectamente darse aquí también con un par de cambios, ya sea constitucionales o de legislativo? La pregunta, Fernando, apunta a compararnos con otros países. Sí, en algún lado donde te parezca a ti que, qué sé yo, el óptimo que uno busca pudiera estar, digamos. Sí, lo que pasa es que socialmente la cultura oriental tiene una valoración a los mayores que en Chile y en general en Latinoamérica no se da. Esa cultura donde vemos a los mayores como sujetos de experiencia y que en la experiencia vemos también una oportunidad de aprendizaje. Es primero el cambio como a nivel social y a nivel legal o constitucional, a nivel regional, y esto es según un análisis de la CEPAL, son 14 los países que integran a las personas mayores en su constitución. Eso no es poco, se está observando una tendencia, como te decía, a abandonar esta perspectiva de asistencia social, que en el fondo significaba ayudar a las personas mayores en su etapa última,
y se está cambiando por un enfoque gerontológico de derechos, que implica en el fondo un enfoque positivo de una persona que en el fondo al poder ejercer sus derechos puede vivir con autonomía, puede participar de la vida social. Esto es muy importante porque si lo pensamos, Fernando, a los 60 años, que es la edad 60 o 65 años, que son las edades de jubilación en Chile, según la esperanza de vida de nuestro país, a las personas mayores hoy día les quedan aún 20 años por vivir, o sea, un cuarto de la vida por delante. Ojalá, por muchas gracias. Así es, pues, Fernando. Entonces, finalmente tenemos una deuda histórica con las personas mayores y poder hacer mención en la Constitución es una oportunidad de darles garantías legales en nuestro país para hacer frente de alguna forma a esta revolución de la nueva longevidad, considerando que Chile es uno de los países que lidera la esperanza de vida en el mundo. Sí, bueno, ahora Eduardo, esto que tiene que ver con las personas mayores, yo siempre lo pongo en una caricatura que, por cierto, como toda caricatura, es exagerada, pero cuando uno ha tenido suerte y ha podido visitar otros países y ve, por ejemplo, que no hay ni un solo banco de una plaza en muchos países que no esté ocupada todos los días por personas que conversan, que se juntan, que juegan cartas, hacen un montón de cosas aquí y allá. Y de repente tú ves que en Chile, en tu país, da la sensación de que la gente de cierta edad se guarda en casa, más que sale. Así es. Y de hecho hubo una suerte de crítica de varias personas de mayores de edad, digamos mayores de 65, etcétera, cuando hace algún tiempo se puso en medio de la pandemia una cláusula de que básicamente no podían salir a caminar cuando esa era básicamente la actividad deportiva de la semana, digamos. Así es, efectivamente la pandemia ha tenido un retroceso en cuanto a la percepción que tenemos sobre la vejez, lo cual es evidentemente una mala señal. Antes de la pandemia, y aquí no estoy hablando desde la fundación, sino que desde de las mismas personas mayores, estuve en un estudio de la Universidad Católica, antes de la pandemia el 32% de las personas mayores sentía que los medios promovían una mala imagen de las personas mayores, y después de la pandemia este número se más que duplicó a casi el 70%. O sea, finalmente, y ahí pasa lo que dices tú, la posibilidad de que ellos se sientan integrados a la sociedad, que hagan uso de las plazas, que participen de la vida social, de la vida política, está muy lejana a ser real porque como sociedad lo estamos invisibilizando y lo estamos excluyendo sistemáticamente. Ahora, esa situación, ¿a qué se atribuye? Porque como te decía, hay muchos países, tú mismo mencionaste los países asiáticos, hay muchas situaciones y tú puedes ver en determinados países cuando la gente se jubila, hay un lote de actividades que reciben básicamente solicitudes de trabajo de personas que jubilaron. O sea, más bien hay un mercado de trabajo para jubilados. Así es. Sí, a ver, la explicación yo creo que no es sencilla, porque evidentemente tiene mucho de cultural, pero también hay un tema demográfico, que es el acelerado proceso de envejecimiento. Chile no estaba preparado para envejecer a la tasa que está ocurriendo, entonces es posible pensar y tratar de comprender por qué se pensaba antes que en el fondo una persona de 65 años podía no estar en condiciones de seguir aportando al país, pero hoy en día eso está muy lejano de ser la realidad. Y eso en el fondo es a nivel cultural y social, pero también se extiende a una discriminación de la sociedad completa, una discriminación en un macro nivel, por ejemplo, los mismos medios de comunicación o ciertas industrias como lo es la de la moda o los cosméticos, y también a ciertas restricciones más institucionales que existen, como tú decías, durante la pandemia, los mismos bancos que hacen más difícil los procesos para personas que tienen dificultades para el uso de las tecnologías, la posibilidad de, como tú dices, de construir espacios que sean amigables con las personas mayores, espacios públicos me refiero.
Todas esas cosas en el fondo de alguna manera van cerrándole los espacios a las personas mayores para seguir participando y que ellos mismos lo declaran. Las personas mayores, bueno, además de evidentemente querer ser tratadas con respeto, quieren participar y ser consideradas de la vida social, de la construcción del país, de los espacios públicos, laborales, de los espacios políticos, obviamente en consideración a sus realidades, que son muy distintas a las de otros ciclos y otros grupos etarios. Y en materia de lo que se está decidiendo, por ejemplo, en la Convención Constituyente respecto del adulto mayor, ¿cuáles son las cosas particulares que son necesarias de tener en cuenta en una Constitución respecto de un determinado tipo de persona que es la persona mayor? Me quedaría con tres cosas, Fernando, que son las principales. La primera es consagrar la Convención Internacional Interamericana de Derechos Humanos para la Protección de las Personas Mayores. Esa convención tiene 27 artículos, 27 derechos consagrados y que si bien Chile ratificó, hoy en día debe implementarlos. Entonces eso es lo primero que está mencionado en el artículo de la Constitución, que es importante. Lo segundo es eliminar cualquier discriminación por edad. Creo que eso también es muy importante, la promoción de la vida libre de maltrato por motivos de edad, a la promoción de la autonomía, la independencia, el ejercicio de su capacidad jurídica, es sumamente relevante. Y lo que ya mencionábamos, y esta es como el tercer punto que me gustaría destacar, es entender a las personas mayores como titulares y plenos sujetos de derecho. Es decir, ellos tienen derecho a envejecer con dignidad y a no ser tratados como sujetos de asistencia. A ver, la otra cosa que tiene que ver con, llamémoslo así, lo que se ha registrado en distintas encuestas respecto de cómo son los chilenos más viejos, digamos. Hay una cosa que, por lo menos, hay varias personas con las cuales hemos conversado y que se indignan cuando se asocian el envejecimiento con miedo, pena, soledad, incapacidad de hacer deporte. ¿Con qué se asocia a la persona mayor en Chile? Sí, mira, es muy buena la pregunta, Fernando, voy a darte dos respuestas. La primera es la disociación que existe con la realidad y entre la percepción. Es decir, cuando hoy en día el 86% de las personas mayores son autovalentes, es decir, pueden tomar decisiones por su cuenta, pueden ejercer acciones sin la ayuda de terceros. Si bien, como te digo, es un 86%, la realidad es muy distante a las percepciones. El 64% de los chilenos cree que las personas mayores no son autovalentes. Entonces ahí hay una disociación muy importante. Y lo segundo, que yo creo que es importante también considerar, es que el 76% de las personas en Chile cree que el país no está preparado para enfrentar el envejecimiento poblacional. Nada o casi nada. Y ese 76% es un número alto, pero sobre todo es importante porque es un número real. Nuestro país no está preparado para enfrentar el envejecimiento y por lo tanto es bueno al menos estar consciente de esto, porque significa que de alguna manera nos sentimos todos de alguna forma interpelados y compartimos el desafío de prepararnos para mejorar las condiciones de envejecimiento que brinda nuestro país. Sí, y eso, ¿cómo por ejemplo, cómo se traslada a situaciones básicamente reales? Por ejemplo, el tema de la soledad, que es un tema importante. El tema del cuidado, ni hablar. Pero ¿cuándo eso pasa a tener una situación de importancia capital, digamos? Porque, tú no puedes tener a una persona sin atención si es que esa persona no se puede autovaler. Exactamente. Pero tú estás hablando de las personas que no se pueden autovaler y quizás yo ampliaría a todas las personas mayores, porque la sensación de soledad no es solo entre aquellas personas dependientes, sino que a nivel nacional, y de hecho esto ha aumentado en el tiempo, hoy en día un 53% de las personas mayores declara sensación de soledad, y eso obviamente tiene una relación
súper negativa con el aislamiento y también con los niveles de satisfacción con la vida. ¿Cómo se traduce o cómo se combate esto a nivel de la realidad, como me preguntas tú? Yo creo que tenemos múltiples desafíos. Entre eso, creo que el ámbito laboral y la posibilidad de sensación de utilidad, y no solo sensación, sino que de poder seguir aportando al desarrollo del país, fuentes de ingresos flexibles, ya sean formales o informales, de alguna manera poder mantener desafiadas a las personas mayores. Segundo, la promoción de espacios de aprendizaje, de seguir cultivando la mente y de alguna manera poder aprender nuevas herramientas que les sean de interés a las distintas personas mayores. Y sobre todo, y aquí vuelvo al tema del digital, es promover la inclusión digital de las personas mayores. Entender que si el 86% de los trámites del Estado hoy en día se puede hacer a través de Internet, no puede ser que existan tantas personas mayores que no tengan acceso a conectividad, que no tengan acceso a herramientas digitales y sobre todo que no tengan acceso a las posibilidades de adquirir habilidades para hacer uso de estas herramientas digitales. Sí, yo siempre saco a colación cuando se habla de lo digital y los adultos mayores de una encuesta ya hace bastantes años, cuando ya estaba la computación muy echada y estaban las bancas eléctricas y existía los bancomáticos y todas esas cosas, que se hizo un estudio sobre quiénes utilizaban más la tecnología para hacer sus trámites bancarios. Y que el grupo más reticente a utilizar la tecnología eran los adultos mayores. Y, evidentemente. Pero es que si lo interesante fue que la encuesta fue a preguntarle a esos adultos mayores por qué no hacían sus trámites por los canales tecnológicos. Y un porcentaje altísimo, más del 60%, dijo porque ir al banco es mi salida semanal. Voy, converso, hablo con yo no quiero perder eso. Bueno, ahí también efectivamente hay una necesidad que te comentaba antes, cuando las personas mayores se excluyen del mundo laboral, se ven excluidas de distintos espacios sociales, y ellos manifiestan la necesidad y las ganas de seguir participando de la vida social y política, espacios de encuentro social, espacios de encuentro afectivo y espacios intergeneracionales son sumamente relevantes. Entonces, cualquier salida, cualquier espacio de acompañamiento, de entretención, de distensión es importante, y no solo para las personas mayores. Aquí en el fondo no los separemos de la realidad de todo. Esto es lo que nos ocurre a todos nosotros. Solo que para las otras personas uno hubiese asumido inmediatamente, como asumieron mucho al leer esa encuesta, que las personas mayores en realidad no tenían las competencias para poder manejar y manipular la tecnología. Esa era la respuesta que todo el mundo esperaba. Y la respuesta fue otra. ¿No? La respuesta es, perdóname, ir al banco es para mí el espacio de conversación semanal. Y eso refleja un poco los niveles de exclusión que nosotros tenemos con las personas mayores. La posibilidad que ellos tienen de participar de distintos espacios sociales está muy reducida y por ende ellos buscan distintos espacios. Ahora bien, el ámbito tecnológico también tiene una respuesta a ese fenómeno, Fernando. Piensa que el smartphone, por ejemplo, se creó en el 2005 o en Chile lo empezamos a usar, no sé, en 2010 de manera más fluida. Y aquellas personas, en el fondo, que hoy día tienen 80 años, en ese minuto ya tenían 65 años. O sea, estamos hablando de que evidentemente no son nativos digitales y por ende su capacidad de hacer uso de estas tecnologías requiere de ciertas habilidades que hay que enseñar, primero con paciencia, pero segundo con un enfoque gerontoeducativo. No podemos enseñarle a hacer uso de tecnología a las personas de la misma forma en que otros más jóvenes adquirimos habilidades tecnológicas, sino que tiene que ser de la manera en que los mayores aprenden a adquirir nuevos conocimientos. Sí, y desde ese punto de vista, me imagino que también deben haber tecnologías que eventualmente sean ad hoc para la persona mayor y facilitar bastante más las cosas, desde
tener sistemas de traslado, por ejemplo, dentro de las casas o cosas así, hasta, bueno, el poder estar conectados con todo lo que necesiten, digamos. Efectivamente, el mundo de la innovación digital tiene un futuro gigantesco en el ámbito de las personas mayores. Nosotros justamente desde Fundación Conecta Mayor UC, entre otras cosas, estamos entregando o hemos entregado casi 80.000 teléfonos a personas mayores, y son teléfonos que son especialmente diseñados para personas mayores de 70 años, que buscan facilitarles el aprendizaje del uso del touch, buscan facilitarles el acceso a llamadas a sus redes socioafectivas, buscan también brindarles compañía a través del acceso a una central de acompañamiento. Y generalmente ahí hay un llamado a la sociedad completa a poder de alguna forma ir inculcando estos conocimientos e integrando a las personas mayores al mundo digital. Sí, y ese tipo de cosas tienen que ver con también, no solamente con entretener a las personas, porque hay otra cosa que es bien interesante que eventualmente también podría ser para un segmento bastante alto de los adultos mayores, que es, no sé, mira, desde actualizarse temáticamente, capacitarse en determinadas cosas. Si el mundo no se acaba, porque a ti se te acaba la pega en términos de jubilación, digamos. Exactamente, eso al final va todo de la mano. Cuando nosotros hablamos que un 53% de las personas mayores vive con sensación de soledad, bueno, también un 40% de las personas mayores se siente excluida o aislada por los demás. Entonces, cuando uno dice, hoy en día la sociedad es digital, todo ocurre a través de una pantalla, bueno, si nosotros no le damos espacio a las personas mayores para sumarse a lo digital, claramente no van a poder participar de la vida social, y por eso no van a poder participar de, como tú dices, de nuevos aprendizajes, participar del debate político, dar su opinión, leer la opinión del resto, informarse, hacer trámites a través de los medios digitales, y así un sinfín de actividades que hoy en día nosotros, quizás incluso inconscientemente, no nos damos cuenta lo mucho que hacemos uso de la tecnología básicamente para todas nuestras actividades de la vida diaria. Sí, y por último te quiero preguntar sobre el otro aspecto que tiene que ver con el adulto mayor y que probablemente es el más relevante en términos de información pública, que es del financiamiento de su vejez post-trabajo, digamos, de las pensiones. Uh-huh. Ahí sí que hay un tema extraordinariamente complejo, tremendamente desigual, y que cada argumento o diálogo en torno a eso, crispa mucho los ánimos, digamos. Así es un tema que evidentemente es muy complejo. Como te decía al principio, Chile no se preparó para envejecer de manera tan rápida, entonces hoy en día las políticas públicas y la sociedad completa recibimos un portazo. ¿Cómo nos hacemos cargo de esta realidad de un 20%? Estamos hablando de más de 3,5 millones de personas que hoy en día son mayores de 60 años. Al 2050 estamos hablando de más del 30%. Por lo mismo, eso requiere evidentes cambios sustantivos y radicales. Y lo más importante aquí, para no darte una respuesta concreta, Fernando, es incluir a las personas mayores. Como estábamos hablando, ellos hoy en día son personas autovalentes, capaces de tomar decisiones, con ganas de participar del debate, de dar su opinión. Y creo que, entre otras cosas de las que se deben hacer, porque evidentemente es una discusión intersectorial, en esa intersectorialidad lo más importante es considerar la voz de los mayores a la hora de tomar decisiones y diseñar un sistema que sea urgentemente más justo que el actual. Sí, ahora eso implica qué cosas, por ejemplo, ¿cómo se puede calcular desde, llamémoslo así, desde la pensión hacia atrás, lo que debiera ser un justo monto para poder mantener a las personas tranquilas después de que dejan de trabajar? Porque hasta ahora lo que sabemos nosotros por el sistema es que tú básicamente acumulas lo que pudiste acumular con todas las vicisitudes que pudieron haber pasado, y eso se te divide en un determinado número
de meses o años hasta que se te acabe. ¿Qué tanto calza en general lo que ustedes han podido ver, el promedio o la media de los chilenos con lo que efectivamente se necesitaría también en términos promedio o media de cubrir? Claro, o sea, a ver, primero, no soy economista y estoy muy lejos de eso, entonces me cuesta darte una opinión concreta respecto a este tema, Fernando. Yeah. Pero pues la verdad que no solo tengo que ser economista, sino que hay que dedicarse, creo que desde distintos ámbitos, a estudiar el tema. Pero en parte la insuficiencia de las pensiones hoy en día, como tú dices, ocurre cuando no teníamos considerado que la vida laboral de una persona es solo la mitad, imaginándonos que el primer cuarto es la infancia y adolescencia, la mitad es la del trabajo y después el último cuarto es el de la jubilación. Evidentemente, Chile no estaba preparado cuando diseñó su sistema de pensiones para que esa mitad de la vida te permitiera ahorrar para un cuarto de la vida que sigue a continuación. Entonces eso es parte de lo que uno tiene que considerar a la hora de rediseñar el sistema. Y también cuando pienso en rediseñar el sistema, no solo estoy hablando de considerar las altas tasas de envejecimiento y que en 30 o un poco menos de años más, el 30% de la población mayor va a ser, o sea, de la población nacional van a ser personas mayores, sino que también lo otro que es importante considerar en las políticas públicas, y quizás te estoy cambiando un poco el tema, pero creo que es importante considerarlo a la hora de las pensiones también, es la promoción de un envejecimiento activo. Debe ser también parte de la política pública el poder disminuir las necesidades de salud que tienen las personas mayores. ¿Y eso cómo se hace? Promoviendo un envejecimiento saludable, promoviendo espacios de participación, promoviendo la sensación de utilidad, eliminando niveles de soledad, de ansiedad, de depresión. En el fondo, la sensación de satisfacción con la vida va estrictamente de la mano con la capacidad de autovalencia que tienen las personas mayores y con ello también la disminución de necesidades económicas que pueden provenir en particular desde el ámbito de necesidades por el ámbito de la salud. Bueno, queremos, por cierto, agradecer. A propósito, una cosa más se me olvidaba, que creo que también es importante. Ustedes han calculado a estas alturas y la relación, no solamente la relación en términos de costo, sino que sobre todo la relación en términos de dependencia y la relación en términos de percepción que tiene el propio adulto mayor de su necesidad de medicina, de medicamentos, porque una cosa es que aquí tenemos de los remedios más caros que hay en el mundo, pero eso funciona para todos. Pero ¿qué pasa con las personas adultas mayores? No, yo aquí, sin decirte números exactos, porque no lo sé, Fernando, creo que la sensación, y aquí vuelvo a la idea de que las personas mayores no son distintas a nosotros, la sensación de que la salud y el sistema de salud en Chile no está funcionando bien es alta y es una de las tres principales preocupaciones de las personas mayores. El costo y el funcionamiento, la calidad del sistema de salud es una de las tres primeras preocupaciones de las personas mayores en conjunto con la construcción de un espacio amigable con ellos y también los temas de seguridad. Seguridad, pensiones y salud son las tres principales preocupaciones de las personas mayores hoy en día. Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor de la Universidad Católica, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Combinación Clave, Eduardo, que te vaya muy bien. Gracias, Fernando, que les vaya bien. Voy a seguir con mi vejez tranquilamente. Muchas gracias. Chao. Saludos. Chao, chao. Nos vemos mañana, que les vaya bien. Chao.